hermanos. Buenos días. Primeramente quiero darle las gracias a nuestro Dios y también pues, las gracias a todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Sabemos que hay algunos de nuestros hermanos que están fuera de nosotros. Oremos por ellos para que lleguen con bien a donde van y también cuando regresen, pues regresen con bien a este lugar. El apóstol Pablo, hermanos, a los hermanos en Colosas les dijo: perseverad en la oración y velando en ella con acción de gracias. Y también dice: y oren también por nosotros para que se nos abra puerta para predicar el misterio del Evangelio. Así es que, hermanos, perseveremos en la oración los unos por los otros y especialmente también, hermanos, por nosotros, aquellos que predicamos el Evangelio, para que también podamos hacerlo con denuedo, como la palabra de Dios nos enseña. Estamos estudiando, o dimos inicio, hermanos, bueno, todavía estamos en la introducción de lo que fue considerado el sermón más famoso que está registrado en la Biblia. Y estamos haciendo referencia, hermanos, al Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, hermanos, encontramos, claro, muchas enseñanzas que el Señor Jesucristo da a sus discípulos y mucha gente que estaba ahí en ese monte, escuchando y oyendo al Señor, que se encontraba sentado y hablándoles precisamente acerca de las cosas principales, las cuales hace mención el Señor, es acerca del reino de los cielos. Si ustedes recuerdan, hermanos, en las bienaventuranzas, Él empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la última bienaventuranza dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, también dice, porque de ellos es el reino de los cielos. El mismo Señor Jesucristo dice, enseñándoles acerca de la oración, una de las partes en las cuales uno debe de pedir en oración. Bueno, en aquel entonces dice el Señor: venga tu reino. Pero también el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y así, hermanos, encontramos muchas frases que Mateo usa, y específicamente haciendo relación a lo que es el reino, y él dice reino de los cielos. Y decíamos, hermanos, comparándolo con lo que otros evangelistas hablan y escriben, ellos hacen mención acerca del reino de Dios. La frase que usa Mateo es el reino de los cielos. Y decíamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué será que Mateo, hermanos, solamente o exclusivamente usa la frase el reino de los cielos? Bueno, quizás, hermanos, porque pues la audiencia a la cual Mateo escribe es precisamente los judíos. Quizás a lo mejor por reverencia, o quizás a lo mejor por el concepto erróneo que los judíos tenían en relación al reino de los cielos. Pero bueno, una vez que vemos y leemos, hermanos, los evangelios, damos cuenta que cuando los evangelistas hablan de ciertos eventos, haciendo referencia a Mateo, el reino de los cielos, y ellos el reino de Dios, pues están hablando, hermanos, de la misma cosa. Y eso es precisamente, hermanos, lo que estamos hablando en esta mañana en cuanto a la definición, o mejor dicho, tratando de entender la frase el reino de los cielos. Pero en esta mañana vamos a ver 4 cosas que involucran en relación al reino, 4 cosas interrelacionadas con el reino de los cielos. En primer lugar, hermanos, cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando acerca del reinado de Dios, su gobierno, o también de igual manera su soberanía. Y cuando se habla el término reino, y si usted busca en el diccionario, hermanos, lo que quiere decir reino es un poderío o un dominio, eso es lo que es reino. Para los judíos, hermanos, tenía una idea abstracta de gobierno o de dominio, eso es lo que es un reino para los judíos. Y claro, no meramente un área geográfica rodeada por sus fronteras. Y quizás, hermanos, el Señor Jesucristo esté haciendo referencia a este mismo concepto
de reino cuando él, hermanos, habla acerca del reino de los cielos. Es posible que el mismo Señor Jesucristo lo usó así, de esta manera, allá en Lucas capítulo 17 y versículo 21, cuando, fíjense lo que dice Lucas 17, 21, el Señor Jesucristo, una de las preguntas que hacían los fariseos era esta, preguntando cuándo había de venir el reino de Dios. El Señor les responde: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí. El Señor, fíjense lo que dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y esa es una frase muy importante, hermanos. Cuando Él dice el reino de Dios está entre vosotros, la palabra entre vosotros ahí implica, hermanos, dentro de. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor Jesucristo con esto, hermanos? Claro, Él quizás está haciendo alusión, hermanos, a lo que habría de ser en un tiempo futuro, porque si ustedes recuerdan, cuando mencionábamos lo que dice allí en Mateo 6, y en la oración que Él dice, uno de los anhelos que ellos tenían era: venga tu reino. Y es más que probablemente que también esté haciendo referencia a este concepto, hermanos. Porque cuando estamos hablando acerca del reino de Dios, y cuando el Señor Jesucristo dice está entre vosotros, eso es algo, hermanos, que claro, posteriormente habría de ser una opción para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Bueno, hermanos, porque el Señor, si ustedes se fijan, bueno, no el Señor, sino más bien el escritor de los Hebreos, cuando cita Jeremías, allá en el capítulo 31, pero lo escribe aquí en Hebreos en el capítulo número 8, si usted se fija la cita que da el escritor en el versículo número 10, cuando habla acerca del pacto, dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre mi corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Se fijan, hermanos, lo que habría de suceder en un tiempo futuro, claro, cuando cita el escritor allá Jeremías está hablando en tiempo futuro de lo que Dios habría de hacer en relación al pacto. Pero esto también involucra, hermanos, el mismo reino de Dios, que posteriormente vamos a ver de qué se trata en unos momentos. Dice, en cuanto a las leyes, en relación a ese reino, dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mí, para mí por pueblo. Entonces, una de las cosas, hermanos, que necesitamos tener en mente, claro, si estuviéramos en el momento cuando el Señor Jesucristo está diciendo estas palabras aquí en el Sermón del Monte, hablando acerca del reino de Dios, está hablando, hermanos, de algo que tiene que ver con nosotros mismos. Algo en lo cual también nosotros tenemos la elección, hermanos, de aceptar o no, si realmente queremos que el Señor reine en nuestros corazones, ponga sus leyes en nuestras mentes. Entonces todo eso es opcional, hermanos. Porque si usted no quiere, si usted no acepta que Dios es el soberano, que Dios, hermanos, gobierne en nuestros corazones, pues entonces Dios no lo va a hacer. Pero eso ya depende de todos y cada uno de nosotros. Si se fija, hermanos, allí también, como lo mencionaba hace un momento, en la oración el Señor Jesucristo dice: venga tu reino, y sigue, hagas tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, esto, hermanos, es un anhelo voluntario, pero necesario. En ese entonces, si ustedes recuerdan, Juan el Bautista venía predicando, Mateo capítulo 3, versículo 2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Señor Jesucristo, Mateo 4, 17, las mismas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí claramente, hermanos, nos da a entender de que no necesariamente ya en ese momento ahí estaba, pero se ha acercado. O como dice, hermanos, una frase: está a la vuelta de la esquina. En otras palabras, falta poco, un poco de tiempo y claro, el reino de los cielos estaría allí. Entonces, para cuando el Señor Jesucristo les dice a los fariseos, no van a decir helo aquí o helo allá, sino que el reino, dice, está entre vosotros. Claro, está haciendo referencia a Él mismo, hermanos, como el rey y soberano de ese reino. Y claro,
Todavía aún no se realizaba el momento en que el reino de Dios ya habría de estar aquí, hermanos, presente en la tierra. Y eso es lo que vamos a ver en unos momentos. Entonces, cuando hablamos del reino de los cielos, hermanos, estamos hablando primeramente de que tiene un reinado que es Dios, su soberano, que es Dios el que lleva a cabo este gobierno. Pero además, hermanos, también cuando hablamos acerca del reino de los cielos, el reino de Dios, estamos hablando, hermanos, que tienen una naturaleza espiritual. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, hermanos, no es un reino terrenal. Ustedes saben muy bien, hermanos, los reinos terrenales tienen fronteras. Los reinos terrenales están restringidos. Solamente, hermanos, involucra un área geográfica y no se pueden salir de allí. Sin embargo, hermanos, el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino espiritual. Fíjense, por ejemplo, hermanos, ahí, bueno, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18. Aquí es cuando el Señor está hablando con, ¿quién es? El rey Nicodemo. Allá en el versículo 36, cuando, recuerdan ustedes, cuando no Nicodemo, dije Nicodemo, es Pilato, perdón, el rey Pilato, dice en el versículo 33, ¿eres tú el rey de los judíos? Le pregunta Pilato. El Señor Jesucristo le dice, bueno, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y claro, sabemos, hermanos, que los fariseos, una de las cosas que ellos decían acerca de Jesús es de que Jesús dice que Él es el rey de los judíos y por eso ellos, hermanos, lo acusaban. Bueno, Pilato le responde al Señor, ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Bueno, el Señor Jesucristo le responde, y fíjense lo que dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pues claramente, hermanos, aquí podemos ver nosotros que cuando el Señor Jesucristo habla acerca del reino de los cielos, no está hablando, hermanos, o el reino de Dios, no está hablando acerca de un reino terrenal, de un reino físico. Lo cual, claro, como leemos hace un momento, los fariseos preguntaban cuándo habría de establecerse el reino. Y el Señor Jesucristo, hermanos, claramente también nos enseña que su reino, y los mismos apóstoles también le preguntaron eso al Señor, el reino del Dios, el reino del Señor Jesucristo, hermanos, es un reino espiritual y no es un reino terrenal. Allá en la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma, si ustedes se fijan en el capítulo número 14 y en el versículo 17, el apóstol Pablo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Se acuerdan? Fíjense, Romanos capítulo 14 y el versículo 17 dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. También a 1 Corintios capítulo 4 y en el versículo número 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, cuando se habla, hermanos, acerca del reino de Dios, no se está hablando de un reino terrenal, sino más bien, hermanos, se está hablando de un reino espiritual. Además también, la manifestación visible hoy día, hermanos, del reino de Dios es en la forma de la iglesia del Señor. Pero ¿quiénes son estos, hermanos? Bueno, es una comunidad de almas en quienes Dios es reconocido como soberano. Si usted, hermanos, no reconoce a Dios como soberano, pues entonces, hermanos, no está entre ustedes, como dijo el Señor, el reino de Dios. Y claro, podemos ver, hermanos, a través de la Escritura, y ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, precisamente acerca de esto, cómo la iglesia constituye el reino de Dios en la tierra. Bueno, consideremos cómo el Señor Jesucristo, hermanos, usa la palabra iglesia como también de igual manera la palabra reino y lo hace de una manera intercambiable. Ahí en Mateo 16:18, hablando precisamente con el apóstol Pedro, si ustedes recuerdan, cuando él le dice al apóstol Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego enseguida, versículo 19,
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Note, hermanos, cómo, versículo 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego versículo 19, y a ti, está hablando con él, y a ti te daré las llaves del reino. Primero usa la palabra iglesia, versículo 18, y luego el versículo 19 usa la palabra reino. Entonces, ¿qué está haciendo referencia al Señor Jesucristo, hermanos? Sino a la misma cosa. Y claro, hermanos, ya cuando la iglesia se establece en Hechos 2, ya en otras ocasiones hemos estudiado esto, cuando los discípulos le preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Acuérdense, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: a ustedes no os toca saber los tiempos de las sazones en que el Padre puso en su propia potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 1, 8 en adelante. Recuerden, hermanos, que antes de esto, el Señor Jesucristo, Marcos capítulo 9, versículo número 1, es cierto, digo que hay algunos de los que están aquí, dicen que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Lucas capítulo 24, versículo 49, les dice a sus discípulos: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que recibáis, dice, poder de lo alto. Entonces, Marcos 9:1, el reino de Dios habría de venir con poder. Lucas 24:49, los discípulos habrían de recibir poder de lo alto, y lo mismo me dicen también en Hechos capítulo número 1 y versículo número 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y sabemos, hermanos, que en Hechos 2 es cuando desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles, y vemos claramente que los apóstoles reciben ese poder. ¿Por qué reciben ese poder? Bueno, hermanos, porque siendo personas comunes entre el pueblo, empezaron a hablar en otras lenguas que nunca ellos habían estudiado. Y estamos hablando, hermanos, de muchas lenguas, muchos idiomas. No solamente era uno, eran bastantes. Ahí lo menciona Lucas, hermanos, en su relato ahí en Hechos capítulo número 2. ¿Cómo es posible? Porque la misma gente, hermanos, que venía de otros lugares del mundo decían: ¿no son estos galileos? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra propia lengua? O sea, sorprendidos, la gente sorprendía. Bueno, es que eso era, hermanos, el poder de Dios. En ese momento, hermanos, cuando los discípulos manifiestan el poder que reciben de Dios, es precisamente, hermanos, cuando se establece la iglesia, cuando se establece el reino de Dios. Y luego ya en otros pasajes, ya tiempo más después del establecimiento de la iglesia, si ustedes recuerdan allá en Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice: el cual nos trasladó, pues hablando de Dios, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y luego ahí en Tesalonicenses capítulo número 2, versículo número 12, el apóstol Pablo le dice: y les encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó, note aquí, hermanos, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, pasajes, hermanos, que muestran a nosotros que el reino ya es una organización, hermanos, ya establecida, que ya estaba, hermanos, establecida en ese momento. Y si esto lo comparamos, hermanos, con lo que describe, o la descripción que se nos da, hermanos, allá en el Apocalipsis por Juan, las iglesias de Asia, fíjense, hermanos, algo muy importante allí. Apocalipsis capítulo número 1, el apóstol Juan dice en el versículo 4: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, está hablando a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y luego, si nos fijamos, hermanos, en el versículo número 6, hablando a las 7 iglesias de Asia, incluyéndose él mismo, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, dice: a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y luego el mismo Juan, hermanos, cuando está escribiendo estas cosas, yo, Juan, versículo 9,
vuestro hermano, y note esto, hermanos, y copartícipe vuestro en la tribulación, ¿en dónde? En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos, hermanos, en estos pasajes es cómo podemos nosotros entender claramente que cuando se habla acerca del reino, estamos hablando, hermanos, o se estaba hablando en ese tiempo de algo ya en existencia. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Así dice el escritor de los Hebreos. Entonces, hay muchos otros pasajes, hermanos, que podemos mencionar y que claramente, hermanos, nos muestran a nosotros que la manifestación hoy en día del reino de Dios está, o es, hermanos, mejor dicho, en la forma de la iglesia del Señor. Y es algo, hermanos, que ya está en existencia. Así es de que cuando hay alguien, hermanos, que todavía sigue orando, venga tu reino, pues quizás a lo mejor, hermanos, no entiende el concepto. Aunque, claro, cuando se habla acerca del reino también podemos hablar acerca de algo en futuro. Pero estamos hablando, hermanos, de la culminación, de la realización, de la manifestación de ese reino ya eterno de Dios. Pero claro, formando parte de ese reino eterno de Dios, ahorita es a través de la iglesia, a través de la iglesia. Entonces, cuando se habla acerca del reino de los cielos, decíamos, estamos hablando acerca del gobierno de Dios, del reinado de Dios. Estamos hablando, hermanos, de algo que tiene una naturaleza espiritual y no terrenal o física. Y también, hermanos, estamos hablando de algo que hoy día también es visible. Y claro, es visible en la forma de la iglesia del Señor. Pero además también, hermanos, el reino de los cielos involucra también cielos nuevos y tierra nueva. ¿A qué estamos haciendo referencia con todo esto, hermanos? Bueno, que el reino de Dios, hermanos, tiene un elemento futuro y claro, uno presente. El presente ya lo hemos mencionado. La manifestación del reino de Dios en el tiempo presente es a través de la iglesia, hermanos, a través de la iglesia. Porque el Señor, hermanos, gobierna en nuestros corazones. El Señor, hermanos, ha puesto sus leyes en nuestras mentes. Él, hermanos, mora en nosotros, en nuestros corazones. Entonces, para nosotros Dios es soberano, hermanos. Para nosotros Dios es el que gobierna. Y nosotros estamos sujetos a Él. Pero también el reino, hermanos, involucra algo futuro. ¿Y a qué estamos haciendo referencia con esto? Bueno, el aspecto futuro es mencionado por el mismo Señor Jesucristo, hermanos, allí cuando habla del juicio de las naciones en Mateo capítulo número 25. Si se fija, hermanos, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, nota, hermanos, lo que el Señor dice allí en el versículo número 34. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Pero note aquí también esto, hermanos: preparado desde la fundación del mundo. El reino de Dios fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Y si usted recuerda, hermanos, cuando estudiamos en Efesios, la iglesia también, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, también fue preparada desde antes de la fundación del mundo. Aquí lo mismo que dice el mismo Señor Jesucristo en relación al reino de Dios. Y claro, eso es lo que Él va a decir, hermanos, en aquel día, cuando haga la separación de los cabritos de las ovejas, ¿recuerdan? Entonces a las ovejas, a los que puso a su derecha, va a decir: venid, benditos de mi Padre, y heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. También el apóstol Pablo, hermanos, 1 Corintios capítulo 15, note estas palabras que él dice, y en el versículo número 50, el apóstol Pablo dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda
no hay corrupción. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Que nosotros no somos parte del reino de Dios ahorita? Somos carne y sangre ahorita. Pero está hablando, hermanos, de algo que también se va a llevar a cabo en el futuro. Ahorita formamos parte del reino de Dios aquí en la tierra, que es la iglesia. Pero en el tiempo futuro, para poder entrar al reino eterno de Dios, no vamos a poder entrar con esta carne y con esta sangre, hermano, porque carne y sangre heredará, dice claramente el apóstol Pablo, el reino de Dios. Ahí en la segunda Timoteo, también el apóstol Pablo, capítulo 4 y en el versículo 18, fíjense: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Entonces, Dios, hermanos, mientras nosotros permitamos que Él reine en nuestros corazones hoy día, y mientras nosotros también de igual manera hagamos su voluntad como súbditos de ese rey, bueno, Él nos va a preservar, hermanos, dice aquí el apóstol Pablo, para su reino celestial. Entonces, cuando hablamos acerca del reino de Dios, hermanos, recuerden que estamos hablando de algo que tiene un elemento futurístico en el futuro. También el apóstol Pedro, hermanos, aquí en la segunda carta, capítulo número 1, note lo que el apóstol Pedro escribe, hermanos, en este pasaje. Si usted recuerda, hermanos, aquí está hablando el apóstol Pedro, nos da una lista, hermanos, de las cosas las cuales nosotros necesitamos trabajar, en las cuales nosotros necesitamos crecer. Dice en el versículo 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, note la exhortación: tanto más, dice, procuren, hagan el esfuerzo y hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pero note el 11: de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que se nos otorgue, hermanos, amplia y generosa entrada al reino eterno, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Según el apóstol Pedro, ahí en esos pasajes que, bueno, en el capítulo 1, mencionamos solamente del 9 al 10, pero si leemos los versículos anteriores, ahí nos dice claramente lo que necesitamos hacer. ¿Verdad que sí? ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Poniendo toda diligencia y añadir a vuestra fe virtud. Así dice, ¿verdad que sí? A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. De la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Haciendo estas cosas, es lo que está diciendo el apóstol Pedro, procuremos hacer firme nuestra vocación. Eso es lo que está diciendo Pedro. Haciendo estas cosas, entonces se nos va a dar una amplia y generosa entrada al reino eterno. Entonces nos preguntaríamos, ¿qué no formamos parte del reino ya ahorita? Bueno, sí, pero necesitamos hacer nuestra parte, y nuestra parte es crecer. Nuestra parte es tener todas esas virtudes que el apóstol Pedro menciona en este pasaje. Necesitamos crecer, hermanos. Y eso es precisamente lo que posteriormente, cuando hablemos de las bienaventuranzas, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que todas las bienaventuranzas que menciona el Señor Jesucristo son necesarias si es que nosotros queremos ser realmente ciudadanos de ese reino espiritual de Dios. No podemos tener solamente algunas de ellas y no las otras. Es imposible, hermanos. Si realmente queremos tener esa amplia y generosa entrada al reino eterno,
de Dios, necesitamos tener todas estas cualidades, hermanos, y necesitamos crecer. De otra manera, hermanos, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil entrar a ese reino eterno de Dios. El apóstol Pedro, hermanos, nos describe también el estado futuro de este reino. Si nos fijamos ahí mismo en el capítulo 3, hermanos, de esta carta, segunda carta del apóstol Pedro, nota, hermanos, la insistencia de Pedro precisamente en relación a nuestra manera de vivir también, mientras esperamos y aguardamos esas cosas que habrán de suceder. Versículo 10 de primera de Pedro 3, segunda de Pedro 3, dice el apóstol: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Se fijan, hermanos? La exhortación de Pedro. Si sabemos y nos damos cuenta que todas estas cosas han de ser deshechas, bueno, necesitamos vivir de esta manera. ¿Cómo? Bueno, ahí dice, en santa y piadosa manera de vivir. Dice además el apóstol Pedro, además de vivir de esa manera, esperando. Necesitamos esperar, tener paciencia. Pero además también dice, apresurándoos. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que quiere decir ahí cuando Pedro dice que nos apresuremos? Apresurándoos para la venida de Dios. Nos preparemos, que nos preparemos. Pero también involucra ¿qué? Porque ya está hablando de la manera en cómo debemos de vivir. Pero también necesitamos, hermanos, tener paciencia en esa, o longanimidad, en esa espera. Pero debemos apresurarnos. ¿Qué les viene a la mente, hermanos, cuando pues leemos esa palabra? Apresúrate. ¿Qué quisiera eso? Prepárate, ¿no? Menciona un ejemplo, hermanos, en la Biblia. ¿Se acuerdan lo que se le dijo a Lot? Apresúrate, apúrate, muévele, como decimos, mueve la concha. Es como cuando viene un huracán, hermano. Se tiene que preparar, apresurarse. Prepararse y moverse rápido. ¿Por qué? En otras palabras, hermanos, necesitamos tener una urgencia. Pero ¿cómo vivimos nosotros? Como si nunca va a venir el Señor. Como si todavía falta mucho. Todavía estoy joven y bello. Necesito vivir el mundo. ¿A poco no? Apresúrate. ¿Por qué? Porque no sabemos, lo acaba de decir el apóstol Pedro, el Señor va a venir como ladrón en la noche. No sabemos. Apresúrate. Su apresúrate podría incluir ponte a trabajar más en el Señor. Eso. Salvar más almas. Eso. Salvar a tu familia. Muévele. Acuérdate otra vez, regresando a Lot. ¿Qué le dice los ángeles a Lot? ¡Corre! ¡Corre al monte! ¿Por qué? Vamos a destruir este lugar. Bueno, hermanos, si ya sabemos que Dios va a deshacer este mundo, hermanos. Así lo dice, lo acabamos de leer. Apresúrate. Primero tienes que vivir de esta manera. Segundo, tienes que esperar. Tercero, tienes que apresurarte. Tienes que apresurarte. Y dice, para la venida del día de Dios. Pero, hermanos, apresurarnos implica también una responsabilidad en la cual necesitamos actuar con urgencia. Porque, hermanos, no sabemos por eso. Acuérdense también de la parábola de las vírgenes. ¿Qué pasó con 5 días? ¿Qué pasó con las otras? ¿Dónde estaba hermanos, la urgencia de 5 de ellas? ¿Verdad? Dormiditas, bien padre, como si nada. ¿Cuándo va a venir el marido? Pero las otras se prepararon, se movieron rápido, hermanos. Y eso es precisamente, hermanos, lo que lamentablemente no está sucediendo. Sí, hermanos, ahorita, miembros de la Iglesia del Señor, formamos parte del reino de Dios porque hemos sido librados de las potestades de las tinieblas y hemos sido trasladados, nos ha puesto Dios en el reino. Pero necesitamos apresurarnos.
Aún, hermanos, estamos en esta tierra. Sí, formamos parte del reino, pero aún estamos en esta tierra. Y en esta tierra, hermanos, ustedes saben la situación en la cual nos encontramos. Cada vez vamos de mal en peor, hermanos. Por eso, Pedro dice, apresúrense. Y el problema, hermanos, está en que nosotros no tenemos urgencia. Como dicen en inglés, sense of urgency, no existe en nosotros ese sentido de urgencia. ¿Por qué, hermano? Es un ejemplo, como decía la hermana, es un huracán, pero sería más bien como cuando viene un tornado. Tiene que estar uno preparado, pero el tornado no te avisa, ese cae de repente y es en cuestión de minutos. Si no tomas una decisión, puedes perder la vida. Así es, y claro, hablando en ese sentido, pues los tornados se mueven de repente para acá o para allá y no sabemos. Casi siempre, hermanos, por los cálculos de los huracanes, casi siempre tienen la misma ida, ¿verdad que sí, Luis? Trayectoria. Pero en los tornados no siempre. Sabemos que andan por ahí, pero de repente caen y caen otra vez en otra parte, hermanos. Yo no sé, la gente que vive por allá en el callejón del tornado, como dicen allá, en donde es el Panhandle de Texas, Oklahoma, no sé, por allá. Nunca en toda mi vida he visto un tornado, hermanos, de esos de los que destruyen. He visto los de arena, allá por Aguascalientes, por aquellos rumbos, ¿verdad? Esos no hacen ningún daño, pero hay unos que sí hacen un daño pequeño. Pero nunca los he vivido y no sé, hermanos, y ojalá y no, porque quién sabe, uno no se sabe cómo prepararse, pero la gente de allá ya saben, deben de saber. Pero cuando tienen pérdidas es ¿por qué? Porque no tuvieron la urgencia. Claro, puede haber pérdidas materiales, pero hermanos, la meta es que no haya pérdidas de vida. Porque esos van a destruir, esos tornados van a destruir, los huracanes también van a destruir. Pero necesitamos tener urgencia, hermanos, para que no se pierda la vida. Y eso es lo que nosotros también necesitamos hacer en la venida del Señor. No queremos perder nuestra vida. Necesitamos tener urgencia. Por eso dice, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, fíjense, hermanos, encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. No podemos entender esto, hermanos, en qué manera se va a llevar a cabo esto, porque los cielos, no entiendo yo, y claro, los elementos, pues sí puede ser este mundo, pero ¿cómo van a ser deshechos? No, es difícil entender esto, porque esto, hermanos, es algo que solamente Dios sabe. Lo único que sí sabemos es esto, que va a haber destrucción, hermanos. ¿En qué manera? No lo sé, pero van a ser deshechos los cielos, dice aquí. Y también los elementos ardiendo serán deshechos, serán quemados. Pero note lo que Pedro dice, hermano. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Claro, está hablando, hermano, de una manera figurada el apóstol Pedro, pero ¿en qué manera van a ser estos cielos nuevos y esta tierra nueva? No me pregunte porque no lo sé. Lo único que sí sé, hermanos, es de que son nuevos. No son como en los que nosotros vivimos. Sabemos, hermanos, que estos cielos, claro, hablando de nuestra atmósfera, nosotros mismos la estamos destruyendo. ¿Hermana Reina va a decir algo? Pues sí, es lo que dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, que como va a ser tierra nueva, entonces aquí se va a quedar, pero ellos no, entonces ya sería renovada, porque la escritura dice que es nueva, no renovada. No renovada. Entonces, porque ellos dicen que aquí nos vamos a quedar y que cada quien vamos a escoger la casa que mejor nos guste, porque van a quedar muchas horas. Sí, entonces ya no sería nueva, sería una tierra renovada, pero ahorita hablando de una tierra nueva que todavía hasta ahorita nosotros no entendemos, no comprendemos. Exacto. Pero el Señor ya sabe lo que va a hacer.
Nosotros ahorita estamos nada más como escondidos en el reino, preparados, nos están preparando aquí. Y necesitamos estar guardados. Para cuando lleguemos al verdadero reino. Así es. Bueno, no tanto el verdadero reino, sino más bien para que tenga una culminación esto que estamos haciendo ahorita en aquel día. Una realización, pero ya de una manera eterna y celestial. Ahorita vivimos en la tierra, pero aún así, estando en esta tierra, el reino de los cielos en esta tierra abarca hasta la iglesia. La manifestación del reino de Dios ahorita es la iglesia. Pero aún, hermanos, formando parte de la iglesia, necesitamos también de igual manera conducirnos de cierta manera, que es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Vivamos en este, ¿cómo dice? Andar, versículo número 11, debemos vosotros andar, dice, de una manera santa y piadosa, de nuestra manera de vivir, de conducirnos debe ser de una manera santa y piadosa. También debemos de esperar, porque muchos de nosotros como que no estamos esperando. Y recordemos otra vez, hermanos, a las 5 vírgenes prudentes. Ellas esperaban porque estaban preparadas. Pero también necesitamos apresurarnos. Porque si no nos apresuramos, es como, ahí se va. Si viene, viene. Si no, pues también. No, cuidado. Porque cuando venga el Señor, ya va a ser demasiado tarde. Acuérdense con esas 5 vírgenes insensatas. Señor, ábrenos. ¿Se acuerdan? Ya es demasiado tarde. Ya va a ser demasiado tarde. Por eso ahorita necesitamos apresurarnos, hermanos. Necesitamos apresurarnos porque no sabemos cuándo va a ser el día del Señor. Lo único que sí sabemos va a ser como un ladrón en la noche. ¿O acaso el ladrón le habla, oye, Benjamín, ¿sabes qué? Hoy te voy a caer en la noche. ¿Le hablan los ladrones cuándo van a llegar? ¿Verdad que los ladrones no le hablan? Nunca sabe, hermanos, cuándo va a llegar el ladrón. Entonces, bueno, necesitamos nosotros prepararnos para ese día. Entonces, en resumen, de todo lo que hemos mencionado en relación al reino de Dios, el reino de los cielos. En el sentido presente, hermanos, el reino de los cielos se encuentra donde la soberanía de Dios es aceptada en los corazones de los hombres. Claro, el reino espiritual, puesto que Dios es un reino espiritual, puesto que Dios reina en los corazones de los hombres. Lo que mencionábamos, ¿verdad?, hace un momento en Hebreos. Claro, su manifestación externa hoy en día, no es palabras visible, hoy día es la iglesia del Señor. Este reino, hermanos, fue inaugurado en el día del Pentecostés en Hechos 2, como ya lo mencionábamos hace un momento. Estamos hablando, hermanos, del reino presente. En el sentido futuro, el reino tendrá su culminación, realización, hermanos, con la venida del Señor. Lo que mencionamos hace un momento ahí en 2 de Pedro, capítulo número 3. Y esto incluye cielos nuevos y tierra nueva. Aquí descritos por el apóstol Pedro y también por el apóstol Juan, hermanos, en el Apocalipsis. Solo lo experimentarán. ¿Quiénes van a experimentar estas cosas? Bueno, aquellos que están en su iglesia y que se someten a la soberanía de Dios para hacer su voluntad. Recuerden, hermanos, más adelante vamos a ver lo que dice ahí en Mateo 7. Sí, hermana. Primera de Tesalonicenses 4:7. Sí. Dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así es. O sea que tenemos que estarnos santificando. O sea, la misericordia de Dios la tiene cuando nos bautizamos, ¿verdad? Ahí está la justificación. Cuando nos bautizamos. La santificación y el lavamiento y la santificación. Pero la santificación es progresiva. Sí, tiene uno que también hacer su parte. Así es. Porque dice, nos ha llamado Dios no nos ha llamado a inmundicia. Sino a santificación. Y claro, se nos exhorta una y otra vez de vivir una manera santa. ¿Ya? Cada día. Cada día. Seguir mejorando.
más después vamos a ver eso, hermanos, cuando empecemos a hablar de las bienaventuranzas también es el proceso. En las bienaventuranzas vamos a encontrar el proceso para llegar a esa culminación, ¿ok? Y en ese proceso pues vamos a encontrar la perfección, y para llegar a la perfección necesitamos vivir una vida santa. Vamos a ver cuando veamos bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y acuérdense, hermanos, también lo que dice en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí mismo, hermanos, en Pedro, el que leímos hace un momento, pero si vemos más adelantito, empezando, ya leíamos en el versículo 13, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Por eso Pedro dice, por lo cual, note aquí, hermanos, cuando dice por lo cual, por lo tanto, o sea, en consecuencia a lo que acaba de decir hace un momento. Oh, amados, estando en espera de estas cosas, sabemos, hermanos, que estas cosas van a venir y estamos en espera de esas cosas. Note, procure con diligencia. Ahí está otra vez. La apresuración, iba a decir. La urgencia. La urgencia otra vez. Procure con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible en paz. Y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces, la urgencia, hermanos, de todos nosotros es precisamente hacer el esfuerzo para vivir como Dios quiere que vivamos. Porque queremos, hermanos, que en aquel día, cuando Él venga, nos encuentre, como dice Pedro ahí en ese pasaje, sin mancha e irreprensibles. Y como dice Efesios 5, hermanos, en relación a la iglesia. ¿Cómo va a presentar el Señor a su esposa en aquel día? Una iglesia santa y sin mancha y sin ninguna contaminación. Entonces necesitamos hacer el esfuerzo todos nosotros, hermanos. Eso es la urgencia que todos nosotros necesitamos tener. Y ahora sí, hermanos, ya para concluir la conclusión de la introducción. Con este entendimiento del reino de los cielos, hermanos, así más fácilmente nosotros vamos a apreciar el carácter y las bendiciones de los ciudadanos del reino. Aquí, claro, lo vamos a ver precisamente en las bienaventuranzas y en la manera en cómo nosotros, hermanos, nos debemos de ver hacia el mundo. También comprenderíamos la necesidad de la justicia que se espera de nosotros como parte del reino de Dios o como ciudadanos del reino. Y de igual manera también podríamos responder a la exhortación para entrar al reino, hermanos, si aún no lo hemos hecho. Y ya lo leíamos hace un momento ahí, por ejemplo, en Mateo 7:21, pero podemos leer desde antes. En el próximo estudio, hermanos, vamos a considerar ahora sí las bienaventuranzas, Mateo 5, 3 al 12, donde vamos a examinar el carácter y la relación que hay en ese carácter con la fe de los ciudadanos del reino. Y es que, hermanos, cuando hablamos de la fe y la culminación y realización al final de la fe, tiene un proceso. Y eso es lo que vamos a ver precisamente. Vamos a conectar lo que es la fe con las bienaventuranzas, pero vamos a verla en varias partes. ¿Ok? Y claro, hay muchas cosas tan bien hermosas, hermanos, ya una vez que nosotros las estudiemos y las entendamos, cada una de ellas, y así vamos a entender el concepto de precisamente el proceso para llegar a poder, hermanos, resistir hasta el día cuando venga el Señor. Entonces es un proceso, no es algo que es de la noche a la mañana, hermanos. Pero necesitamos iniciar, y eso es lo que nos van a enseñar las bienaventuranzas, nos van a enseñar a cómo podemos iniciar, cómo podemos progresar, cómo podemos perfeccionarnos, y también de igual manera cómo podemos resistir la prueba y la tentación. Preguntas, hermanos. Hermano Noé. Nada más comentario, hermano, sobre son muchas cosas que en ocasiones a nosotros nuestra mente no lo puede entender
sobre lo que la palabra de Dios nos habla con respecto al reino, por ejemplo, que si el reino de los cielos o el reino de Dios o la iglesia, ¿qué relación hay ahí? Pero una de las cosas muy importantes que nosotros debemos de entender es que toda la palabra de Dios, dice, fue inspirada por Dios. Los hombres de Dios la escribieron, Dios les reveló aquello. Como por ejemplo ahí mismo hablando el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, verso 9 o el 10, los profetas que profetizaron, quiero hacer mención sobre esto, hermano, porque dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Nota el verso 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pero hablando acerca de revelación, dice, ¿quién reveló a quién? Dios reveló a sus profetas. Se nos reveló a nosotros también por medio de ellos, pero una de las cosas muy importantes que también los apóstoles se les reveló a ellos, como el apóstol Pedro. ¿Qué se le reveló al apóstol Pedro en cuanto a la venida del Señor? El tiempo en que Dios habría de venir otra vez. ¿Qué más se le reveló? ¿Cómo habría de consumirse todo esto? En lo cual nosotros no podemos entender, como decía hermano, ¿cómo será aquello que todos los elementos van a ser desechos? Bueno, fue revelado al apóstol Pedro. Fue revelado también que era necesario tener paciencia para la venida del Señor. De esa misma manera como Dios reveló que era necesario hacerle saber a la gente de aquel tiempo, como a nosotros, que era necesario saber de que para Dios un día, dice, como 1000 años es como un día y un día como 1000 años. O sea, qué importante revelación para que podamos estar quietos. Estar en ello también. Muy bien, pues entonces ahí le dejamos, bueno, después que Dios nos bendiga.